Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. El presidente de la República anunció hoy ante las Naciones Unidas un plan de choque del gobierno para acelerar el acuerdo de paz. Plan de choque que incluye la ampliación por 7 años del plazo para la implementación del acuerdo de paz. Nuestro invitado de noche es el señor Rodrigo Londoño, conocido con el nombre de Timochenko, último jefe que tuvieron las FARC cuando existían. Y él fue precisamente el firmante del acuerdo de paz. ¿Usted qué opina, señor Londoño, de la declaración del presidente hoy ante Naciones Unidas? Bueno, muy buenas noches. Y a mí muchas gracias por invitarme aquí. Es para mí un honor estar aquí frente a usted en este espacio tan prestigioso. Yo quisiera primero, antes de responder la pregunta, decirle que esto es un día histórico hoy. Ante el Consejo de Seguridad por primera vez estamos las dos partes que firmamos el acuerdo de 2016. El presidente de la República como jefe del Estado y estuvo Federico Montes, un excombatiente, a nombre de todos los firmantes, de quienes a nombre de las FARC, de las extintas FARC, firmamos el acuerdo de paz. Un día histórico, y aprovecho para agradecer primero que todo al canciller, que desde el primer momento que se posesionó y hablamos con él, dijo: ustedes deben ir al Consejo de Seguridad como una de las partes firmantes. Y se logró. Y se logró también por la facilitación que hizo Naciones Unidas y la Embajada de los Estados Unidos o la Cancillería, que facilitó el viaje. Yo ponía como ejemplo, hoy hablando con algunos compañeros, nuestro compañero Federico en Nueva York duró 10 minutos en migración, lo que pues es un récord. Por lo general los colombianos, y especialmente si tienen problemas como los que hemos tenido nosotros, demoran mucho más tiempo, lo que muestra voluntad política. Eso es muy importante y lo quiero resaltar. Segundo, recibimos con mucha expectativa los anuncios del presidente, estuvimos reunidos con él, tuvimos también todo un trabajo intenso con la Cancillería trabajando la idea del plan de choque. Frente a este tema que él plantea, la prolongación del acuerdo, lo que usted me pregunta, pues es un tema interesante de discutirlo, no lo hemos hablado, no lo hemos conversado, cuáles son los criterios para decir que son 7 años, porque pueden ser 5 o pueden ser 10. Ese es un tema que como altas partes contratantes debemos, pero mucho más allá de eso. Y a mí lo importante es aprovechar el tiempo que hay para implementar el acuerdo, que hay los instrumentos, hay las herramientas. A falta, y le explicaba, se lo decía yo al presidente Petro en la reunión que tuvimos el lunes, falta voluntad política, no de él, porque él estamos seguros que tiene la voluntad política, pero los funcionarios que ponen al frente de la implementación no la tienen. Ahora estamos con mucha ilusión, con mucha esperanza, con mucha expectativa, porque nombró a un hombre que conoce el acuerdo en su letra, en su espíritu, a Luis Fernando Cristo como ministro del Interior, y le dio la tarea de articular todas las instituciones que tienen que ver con la implementación, que era una de las fallas y digamos de las sombras que ha tenido estos 2 años en el gobierno de Petro, que nunca se nombró a alguien que articulara todas las instituciones. Entonces cada uno andaba por su lado y las cosas se hacían de acuerdo a la voluntad política y la decisión que tuviera el funcionario encargado de determinados aspectos de la implementación. Por eso, pues, saludamos estas iniciativas y esperamos encontrarnos para debatirlas. Pero esto, y a mí, es muy importante y lo hablamos con el ministro Cristo, es necesario el acuerdo nacional que lo mandata, valga la redundancia, el acuerdo que firmamos entre las distintas FARC y el Estado colombiano. Necesitamos ese acuerdo nacional para que confluyan las voluntades de todos los sectores que deben garantizar la implementación. Sí, hay cosas que van a necesitar reformas, de seguro que sí. Bueno, y sería muy importante que un mecanismo como el Fast Track, que ya lo vivimos, sería muy importante, pero eso necesita un consenso político y ese consenso hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo a través de hablar mucho, de conversar mucho y de hacer mucha pedagogía. Es decir, ¿usted estaría de acuerdo, señor Londoño,
con la convocatoria de una constituyente? No, ese tema no se ha hablado ahí ni lo hemos. Es un tema que han planteado algunos, pero a mí me parece que nos distrae de lo más importante. Lo más importante es que el gobierno tiene 2 años todavía, Yamí, y tiene instrumentos. El acuerdo le da instrumentos. En las normas también hay instrumentos. Hay normas que sí, que hay que cambiarlas, que hay que hacerlas compatibles con lo que toca hacer. Pero hay que trabajarlo. Es que mire. A través del Congreso. Claro, así a través del Congreso, claro está, así. Bueno, uno dice, ¿una constituyente qué es? Para una constitución, que es un nuevo contrato social. Y eso necesita el consenso de la sociedad, porque es donde marca la ruta de la sociedad. Lo que dijo el ministro Castro, el ministro Cristo, que se necesita un acuerdo nacional previo. Sí, bueno, en eso coincidimos, sí, que perfectamente. Yo creo que aquí distraernos en cosas distintas y generar polarización en la sociedad es lo que menos. Con el acuerdo siempre hemos querido, y el acuerdo sienta las bases para trabajar en la reconciliación de los colombianos. Y esa reconciliación tiene que pasar a través de hablar mucho, de conversar mucho, de hacer mucha pedagogía. El acuerdo, desde sus inicios, desde su construcción misma, se distorsionó mucho en su letra y en su espíritu por quienes se oponían a él. Y se sigue distorsionando. Yo creo que a eso hay que salir al paso, y por eso es muy importante que en estos medios pues podamos tener la posibilidad de fijar nuestra posición y de explicar lo que se está haciendo. Mire, señor Londoño, el presidente hizo el anuncio al presentar ante la ONU el plan de choque del gobierno de Colombia para acelerar el acuerdo de paz, que incluye la ampliación por 7 años del plazo de implementación. ¿Usted qué opina? Vea, Yamí, el acuerdo creó unas instancias. Y una instancia esa es la CECIBI, que es la Comisión de Seguimiento, Implementación y Monitoreo del Acuerdo, donde estamos las 2 altas partes contratantes, los que firmamos el acuerdo, haciendo seguimiento y trabajando para la implementación. Allí con el canciller, que estuvo desde que asumió el cargo, el canciller Murillo, ha estado asistiendo a esos escenarios, y desde allí comenzamos a trabajar la idea del plan de choque. O sea, esa idea surge de ahí, y trabajamos unas ideas y están, digamos, en borrador. Ahora que el ministro Cristo asume la articulación en función de la implementación, él recoge esa idea del plan de choque y más nos propuso, ya hablamos con él, nos propuso trabajar el plan de choque para balancearlo cuando se cumplan en noviembre, el 24 de noviembre, 8 años de la implementación del acuerdo. Es decir, señor Londoño, los anuncios que hizo el presidente de la República hoy ante Naciones Unidas ya habían sido conversados con usted. Algunos de ellos ya, como el plan de choque, lo de los 7 años y estas cosas, pues nosotros y hay un consenso en muchos sectores de que la implementación se atrasó. Perdimos 4 años del presidente anterior, y esos 4 hay que recuperarlos. Ahora hay que trabajar, hablemos, conversemos cómo recuperamos eso. Y una forma que no lo irá a recuperar, pero sí nos permite avanzar, es que aprovechemos estos 2 años y rectifiquemos lo que no se ha hecho bien en estos 2 que terminan de pasar. ¿Y es posible hacerlo? Claro, voluntad política. Mire, la presencia de nuestro compañero representante de los firmantes en el Consejo de Seguridad es una muestra de que cuando hay voluntad política se puede. Esto fue todo un trabajo que realizó el canciller Murillo y lo logró. Estar un hombre que nos acompañó en la montaña, Federico Montes, estar allí representándonos en el Consejo de Seguridad, sí, es un hecho histórico muy importante que muestra también voluntad política de quienes tienen que intervienen y los que facilitan este tipo de cosas, porque no solamente estuvo allí, hizo una intervención a nombre de todos nosotros, muy buena, donde fija nuestra posición, donde fija nuestras inquietudes también, pero también están las reuniones bilaterales que logra hacer en los 2-3 días que va a estar allí con los distintos miembros del Consejo de Seguridad y de la comunidad internacional, elemento clave y fundamental que lo estuvimos discutiendo con el presidente Petro en la reunión que tuvimos el lunes pasado y con el ministro Cristo. Hay unos pilares fundamentales que tiene que
sobre los cuales hay que construir esto, que es la comunidad internacional, la normatividad que tiene el país y la movilización popular. Sí necesitamos movilización popular acompañando y presionando para que se implemente el acuerdo en su letra y en su espíritu. Es decir, señor Londoño, los anuncios hechos hoy por el presidente Petro ante Naciones Unidas habían sido dialogados con usted previamente. Nosotros hemos conversado, por ejemplo, de que hay que buscar ampliar la implementación, sí, pero no hemos... Es decir, ¿sobre qué bases vamos a decir que son 1 año, 2 años, 5 años, 7 años? Hay que discutirlo, pero hay que hacer consenso en los factores políticos, económicos y sociales que garantizan que esto de verdad se plasme en la práctica, porque no podemos lanzar ideas que polaricen la sociedad colombiana. Yo siempre he sido aprendí eso en el marco de la negociación, en el marco de los diálogos que tuvimos en La Habana y en la misma implementación que hemos venido trabajando desde nuestra posición de firmantes, de que hay que buscar no polarizar y hay que hacer mucha pedagogía, porque a veces mucha gente desconoce la letra del espíritu del acuerdo, y eso hoy lo hablábamos por ahí con algunos señores que nos están ayudando en todo esto de la implementación, y decíamos, hombre, hoy tenemos... ¿cuántos años hace que comenzamos los primeros diálogos? ¿Cuándo se firmó el primer punto, que es el de reforma agraria? Nosotros tenemos ya vamos a cumplir 8 de implementación y duramos casi más de 5 años negociando. O sea, que hay una nueva generación que no conoce el contexto en que se dio esta negociación, y la cual es muy importante porque en esto nos lo demostró el famoso plebiscito fracasado, la juventud colombiana. Entonces necesitamos hacer mucha pedagogía para que ese factor que es determinante, que es la juventud colombiana, también nos acompañe en función de la implementación del acuerdo. ¿Y qué hacemos o qué harán ustedes, señor Londoño, con la división que tienen también ustedes internamente? ¿Qué hacer, señor Londoño, con la división interna que tienen ustedes? A ver, en esto hay mucha desinformación, porque son dos cosas distintas. Mire, el 95% está certificado por la ARN. De los firmantes se mantienen en el compromiso que asumimos con la sociedad colombiana y con el mundo. O sea, ahí estamos unidos, ahí. Ya es en la cuestión política, del acuerdo nació un partido, que inicialmente se llamó FARC, que yo no estaba de acuerdo que llamara así, pero ganó la democracia y duramos un tiempo hasta que la vida nos demostró que había que cambiar el nombre. Lo cambiamos, hoy somos comunes. Hay compañeros que no se han sentido cómodos, de los que firmantes, que no han sentido cómodos en comunes y se han salido, están en la libertad. Eso no era una obligación, que había que entrar a militar en ese partido que surgía del acuerdo. Es un problema de voluntad. Y los que no han querido, no se han sentido cómodos por una u otra razón, están a un lado, y eso no tiene que ver absolutamente nada. Y incluso yo conozco pues, de muchos de ellos que están bien trabajando, se han organizado trabajando en función de la implementación y viven defendiendo también que se implemente en su letra, en su espíritu el acuerdo. Entonces, eso no es ningún problema en función de esto del trabajo por la implementación. Lo importante, y lo resalto nuevamente, es que el 95% nos mantenemos en el compromiso que hicimos. El presidente también anunció en Naciones Unidas un sistema único de verdad, justicia y reparación y reconciliación para todos los actores del conflicto. Porque es que hoy hay justicia y paz, hay la JEP. Justicia ordinaria. Y hay la justicia ordinaria. Justicia penal militar. Sí, señor. ¿Qué opina usted? Bueno, una idea interesante, pero mire, ¿qué es la discusión de fondo? Que es que se le ha quitado en la naturaleza del espíritu a la JEP. A la JEP, que nace de un sistema que surge de una discusión muy profunda que se dio en La Habana. ¿Por qué? Porque nosotros, este acuerdo se da bajo el paraguas que no tuvo los otros acuerdos de la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma. Y por eso no se podía pensar en indultos y amnistías, como sí se dio en los procesos del M-19, en los procesos del EPL, en los otros procesos que hubo muchos antes. Aquí teníamos que tener en cuenta eso, porque teníamos ahí
la sombrilla de la Corte Penal Internacional. Y se buscó una fórmula, después de una discusión muy larga. Mire, si nosotros hubiéramos aceptado la propuesta inicial del gobierno, estaríamos ya libres de toda culpa. Que nos dijeron, no, hay un punto de referencia que son 8 años de la justicia, de justicia y paz. Trabajemos con esa referencia y contamos incluso los tiempos que ustedes llevan negociando como parte de la pena. Ya hubiéramos pagado los 8 años y estaríamos. Y nosotros dijimos, no venimos a intercambiar impunidades. Nosotros tenemos que buscar un sistema donde todos los que tuvimos partido del conflicto le respondamos a la sociedad colombiana por los daños que hayamos ocasionado en el marco del conflicto. Y ahí estamos, tenemos que estar todos los actores del conflicto. Y así nace ese sistema integral que forma parte de la Comisión de la Verdad, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el marco del conflicto y la Justicia Especial para la Paz. Lo que pasa es que se ha cambiado un poco la naturaleza y la esencia de esa Justicia Especial para la Paz, y de eso nos hemos quejado. Incluso, y también acompañamos al presidente Petro, o él nos acompaña en esas opiniones. Y entonces se fragmenta la verdad. Y porque desde el principio el Congreso sacó en La Habana, en la negociación, la delegación del gobierno no permitió que se incluyeran los expresidentes, que los expresidentes no tenían que responder ante la JEP, listo. Pero el resto quedó, y los terceros que hubieran estado. Después eso pasó, desafortunadamente, a raíz de la renegociación por la pérdida del plebiscito, se renegoció, y otra renegociación, pues esto se fue al Congreso, y el Congreso sacó a los terceros y sacó a los altos funcionarios del Estado, que no tenían que responder. Lo que le cambia el sentido a lo que se aprobó en La Habana. Pero además, ahora en el funcionamiento de la JEP sentimos que algo que señala mucho Petro y lo compartimos, se fragmenta la verdad. Cuando una de las bases de esa justicia es precisamente la verdad. Y bueno, ¿cuál sería el mecanismo para que haya un solo? Bueno, habrá que estudiarlo, habrá que trabajarlo. Y recuerde usted que hay unos procesos de paz aquí en ciernes con otros factores armados. Entonces, me imagino que dentro del marco de todo eso está pensando el presidente Petro en una propuesta, una idea, la cual pues para plasmarse, volvemos al punto casi que inicial. Se necesita un acuerdo político con todos los factores que en el país tienen incidencia en la vida política, económica y social de este país. ¿Y usted cree posible, señor Londoño, lograrlo? De pronto suena como una frase de cajón, pero es que es una realidad. Si hay voluntad política, todo se puede. Desde que haya, nos lo demostró el acuerdo que fueron casi más de 5 años, y a mí discutiendo, que yo no recuerdo en qué escenario lo decía, qué días. Creo que frente al presidente Petro. Es que cada punto de esos no fue que unas mentes lúcidas y brillantes sacaron y redactaron eso, no. Eso fue fruto de toda una discusión, y una discusión donde estuvo vinculada la sociedad colombiana hasta donde el gobierno del momento lo permitió, porque tenían mucho miedo, pero nosotros desde el principio insistimos en la participación de la sociedad colombiana. En el punto primero hubo foros que se dieron aquí en Colombia, las cuales recogimos esas propuestas y nosotros las llevamos a la mesa, pero se instalaron también comunicaciones virtuales a través de las alcaldías para que la gente hiciera llegar sus propuestas a La Habana. En el punto por ejemplo, de la sustitución de cultivos, de uso ilícito de la coca, allá reunimos más de 27 liderazgos de todas las zonas del país, coqueras, con los cuales trabajamos las ideas que fueron insumos para lo que se acordó dentro del acuerdo. Sí hubo participación. O sea, si hay voluntad política, logramos. ¿Aquí qué es lo que tiene que guiarnos? Un objetivo muy noble, noble que nos tiene que llevar a todos. Hombre, Colombia no merece seguir viviendo en el marco de la violencia. No podemos seguir como, para repetir lo que dice el presidente, matándonos entre los colombianos, jóvenes matándose entre otros jóvenes, además todos pobres, todos que han vivido casi siempre todos en la miseria. Eso tenemos que acabarlo, y yo creo que eso tiene que llevarnos a dejar intereses particulares, grupistas y partidarios a un lado para sacar adelante este noble propósito. Que, vea, yo hace poco estuve en una zona que fue donde nace buena medida el conflicto, en el Chaparral, y el sentir lo que le dice a la gente es: miren, no queremos que vuelva el conflicto, no vayan a desfallecer, sigan ustedes, hay que tener esa tarea, yo en la implementación, porque no queremos que vuelva el conflicto. La paz es muy hermosa
Y bueno, hay dificultades, hay desigualdades, hay cosas que hay que mejorar, pero hagámoslo en paz. Pero a ver, ¿cuáles son las observaciones que ustedes, señor Londoño, han hecho sobre la operación o el funcionamiento de la JEP? Hay mucha inseguridad jurídica todavía. No tenemos claro. Hay 11 macrocasos y en buena parte de ellos estamos incluidos nosotros. Y le hemos planteado, bueno, entonces nos van a sancionar por cada uno de los 7 macrocasos cuando el acuerdo dice que debe haber una resolución única. Entonces van a haber 8 resoluciones. Es una cosa que no está clara. Sobre el tema de las sanciones, no está muy claro, todavía no han definido qué es una sanción restaurativa. Un magistrado, en una conversación que tuvimos sobre ese tema, decía que las sanciones tienen que doler. Y uno se preocupa y dice, una sanción que tenga que doler, pues ya significa tortura. Pero bueno, ese tema, nosotros hemos hecho un acuerdo de nosotros fijamos una posición pública que todo el país y la comunidad internacional la conoció, pero nos hemos reunido con ellos y dijimos, bajémosle a eso, no hagamos más esta discusión pública, y tenemos unas mesas de trabajo donde estamos discutiendo y esperamos que den su fruto, porque la JEP, ¿para qué fue construida? Para garantizar la paz. Y la paz tiene que garantizar en el marco de lo que se acordó y dentro de ese espíritu. Y por eso acordamos que no eran unas sanciones punitivas, sino sanciones restaurativas. ¿De qué manera yo restauro a la sociedad colombiana el daño que se produjo en el marco del conflicto? Esa es la pregunta a resolver, y una discusión bien interesante en la cual hay que quitarse de la cabeza esa mentalidad punitiva en las sanciones. Pero este mensaje suyo, ¿a quién va dirigido? A toda la sociedad colombiana, es decir, porque hay mucha gente que todavía dice, no, es que ¿por qué no pagan cárcel? No, es que en el acuerdo, nosotros no íbamos a hacer un acuerdo para irnos para la cárcel. Pero bueno, sabíamos que teníamos que hacer una responsabilidad, porque vuelvo y repito, está en el marco del Estatuto de Roma y de la Corte Penal. Entonces tiene que haber una sanción, pero esa sanción que queda establecida ahí tiene un carácter y una naturaleza restaurativa. ¿Cómo restauro yo a la sociedad colombiana el daño que se hizo en el marco? Pero que lo hagamos todos, que es, entonces se sacan a los terceros, que es lo que decimos, hay que rescatar el espíritu original de la justicia federal para la paz. Entonces, y se hacen a un lado los altos funcionarios del Estado que dieron las órdenes en el marco del conflicto, porque este es un conflicto donde el Estado tiene su responsabilidad, y no lo digo yo. Mire, una de las cosas que violó un principio en el Acuerdo de La Habana, que era que nada está acordado, nada se va a implementar hasta que todo esté acordado. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Pero hubo una cosa que se acordó, que fue el nombrar un grupo de expertos, conocedores del tema, para que hicieran un estudio sobre el conflicto. Y esa se llamó, creo que no recuerdo bien el nombre, la Comisión Histórica. 6 personas designadas por el gobierno, 6 por nosotros y dos relatores. Y de ahí sale un libro. Lo que pasa es que nunca ha sido pedagogía y nadie conoce ese libro, donde están las posiciones de cada uno, de orillas distintas, orillas ideológicas, filosóficas completamente distintas. Y todos coinciden que el responsable del conflicto fue el Estado colombiano. Entonces, en el marco de lo que está desarrollando la JEP, el Estado colombiano como tal, como responsable, no aparece por ningún lado. Están sancionando lo que algunos han llamado manzanas podridas, sargentos, cabos, soldados y algunos oficiales de alta graduación, muy pocos, que están respondiendo ante la justicia federal para la paz. Nosotros decimos, hay que buscar, hay que darle el enfoque que está planteado en el acuerdo original. Pero ustedes están totalmente de acuerdo con la gestión de la JEP. Claro, es que yo les decía, es una criatura que nosotros ayudamos a construir, a trabajar. Eso fue un debate. Mire, duramos más de un año en ese debate con el gobierno, que ya decía, que nos dijeron incluso hasta que en La Habana podíamos pagar la sanción, como la parte de los diálogos del tiempo que llevábamos allá. Bueno, eso, y no salía, era un remolín, un corcho en el remolino, hasta que el presidente Santos envía a su hermano Enrique a conversar conmigo para buscar una salida.
Y me lleva una propuesta y me dice, hombre, nombremos una subcomisión de expertos para que le hagan una propuesta a la mesa. 6 expertos, ustedes nombren 3 y nosotros 3. Yo le dije, listo, yo pongo una sola condición, no vetar nombres. Ni nosotros le vetamos nombres a los que delegue el gobierno, ni el gobierno vaya a vetar los que deleguemos nosotros. Y es donde nace esa comisión, donde de parte nuestra está el doctor Leiva, está Enrique Santiago, el español, y está Diego Martínez, un defensor de derechos humanos aquí en Colombia. Y de parte del gobierno estaban 2 eminentes intelectuales, académicos, se me olvidan los nombres, me perdonan, y un asesor, un norteamericano. O sea, ahí decíamos nosotros, ahí está la representación de los gringos, por decirlo coloquialmente. Y esa gente trabajó intensamente, consultando con las organizaciones de víctimas aquí en Colombia, reuniéndose con expertos, discutiendo con nosotros, con las partes. Y ya en el marco de 3 meses le hizo la propuesta del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación a la mesa en La Habana. Pero, a ver, ¿usted sí cree posible la gestión que está realizando el ministro Cristo para llegar a un acuerdo, para buscar un acuerdo nacional sobre la manera de llegar a una paz definitiva? Yo estoy convencido que sí. Que va a tener dificultades, nos reunimos con él, saludamos ese nombramiento, ya lo decía y lo repito, es un hombre que trabajó en la letra del acuerdo y conoce el espíritu de cada punto, cada coma fue negociada, fue discutida allá en La Habana y se sabe por qué esa coma está ahí y no está en otro lado, por decirlo de alguna manera. Entonces, conoce el acuerdo y es un hombre amante de la paz que ha trabajado, somos testigos que desde sus posiciones políticas y ideológicas siempre ha trabajado en función de la paz de Colombia y tiene buen relacionamiento con la clase política colombiana, lo cual es un factor muy, muy importante. Es un hombre que sabe dialogar y estamos seguros que su actividad va a ser fructífera y nosotros nos comprometimos a acompañarlo en esa disposición. Mire, señor Londoño, las cosas para hablar con usted son tantas y tan importantes que quisiera invitarlo a grabar ahora mismo el programa para transmitir mañana, ¿le parece? Bueno, tengo una cita importante, espero que el personaje me entienda. Voy a ser muy rápido. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Los invito a sintonizar la segunda parte de este programa mañana aquí en CM.